En las clases pasadas ya hemos visto entonces de forma un poco detallada cómo se hace la prestación del servicio complementario de control de frecuencia y control de tensión. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se hace la prestación o qué incluye la prestación del servicio complementario de despacho económico, el cual, como hemos visto, la literatura internacional lo define como despacho económico, pero a nivel nacional, es decir, acá en Colombia, no se define como servicio complementario, sino como servicio de programación y despacho. Independientemente, es un servicio necesario para la prestación del suministro de electricidad a los usuarios conectados con niveles de calidad, confiabilidad y seguridad. Bueno, entonces, para iniciar con el despacho económico vamos a tener que hacer una definición antes de hablar de despacho económico de qué es el compromiso de unidades, porque el compromiso de unidades es un problema mayor, más bien es un servicio mayor que agrupa como un subproblema o como un subservicio el despacho económico. Entonces, el sistema grande, el problema grande de optimización que debemos resolver para hacer el despacho económico es el compromiso de unidades. ¿Qué es el compromiso de unidades? También conocido en inglés como Unit Commitment, de ahí son sus siglas UC. Ese compromiso de unidades es la producción de energía eléctrica, es una familia de problemas de optimización. Cuando hablamos de compromiso de unidades nos referimos a un problema de optimización donde la producción de un conjunto de generadores se coordina con el fin de lograr un objetivo común, que es igualar el costo de energía al costo mínimo o maximizar los ingresos de producción de energía. En otras palabras, el compromiso de unidades lo que hace es que toma el set de generadores, de elementos que hay en el sistema y decide cuáles utilizar y cuáles no utilizar para suplir la demanda de electricidad que vamos a tener en un momento específico. Entonces ahora ya no decidimos cuánto le vamos a asignar a cada generador, sino que antes lo que hace el compromiso de unidades es primero definir cuáles máquinas, cuáles generadores van a estar conectadas, van a estar rodando en el sistema y cuáles voy a despachar. Entonces, el compromiso de unidades es ese problema grande de optimización en el que el objetivo común es hacer un suministro de electricidad confiable, seguro, de calidad para los clientes, pero a la par minimizando el costo de electricidad, definiendo qué unidades voy a conectar en el sistema y cuáles no voy a conectar para un día de operación o para el horizonte que tenga definido como mi problema a evaluar, como mi horizonte de evaluación. Ese compromiso de unidades es un problema de optimización que no es fácil de resolver, no es una tarea fácil de realizar debido a que primero la cantidad de unidades de generación puede ser muy grande. Cuando tenemos un sistema interconectado, un sistema eléctrico de potencia, hablamos de cientos o miles de unidades de generación que debo coordinar. Digamos, acá en el país estamos en el orden de las cientos de unidades de generación que debo coordinar, porque no basta solo con asignarle un despacho de energía, digamos, a San Carlos, a la planta San Carlos que genera electricidad, sino que a cada una de las unidades de generación, allá tienen unas 4 unidades de generación, si no estoy mal, a cada una de las 4 unidades de generación le tienen que asignar cuánto va a estar cada una de ellas entregando en cada periodo del día, en cada momento del día. Entonces estamos hablando que es un problema que tiene un gran número de variables, un gran número de unidades de generación que debo definir cuáles van a estar encendidas, cuáles van a estar conectadas rodando en la red, cuáles no van a estar conectadas y de las que están conectadas, con cuánto les voy a despachar, cuánto les voy a asignar a cada hora del día. Entonces, la cantidad de variables puede ser muy grande. Además, no hay un solo tipo de unidades, no todas son hidráulicas, no todas son térmicas, sino que existen varios tipos de unidades. Y según el tipo de unidad, si es hidráulica, si es térmica, si tiene una turbina diferente a otra planta, el costo de producción va a ser significativamente diferente y también cada uno de estos tipos de generación va a tener limitaciones sobre cómo se puede producir la energía, en el sentido de que ya habíamos hablado en videos pasados de las rampas.
Yo no le puedo decir a una unidad de generación que pase de 0 a 200 megas de un momento a otro, sino que le tengo que dar el tiempo necesario para que pase de 0 gradualmente hasta ese 200 megavatios. Esa rampa que es la velocidad como a la que puede subir la generación o disminuir la generación de una planta es diferente en cada una de las unidades de generación. Entonces tengo que tener en cuenta todas las rampas de todos los generadores inmersos en el sistema, lo cual le hace que se duplique o se triplique la cantidad de variables que ya teníamos en el sistema. Entonces tenemos cientos o miles de unidades y cada una de estas unidades tiene una rampa de subida o bajada diferente, a la par que van a tener costos distintos. Hay unos costos, algunas plantas tienen costos lineales, otras tienen costos exponenciales, en el sentido que una planta puede decir, no, mire, yo le vendo la electricidad a usted, digamos a 300 pesos kilovatio hora, independientemente de si son 10 megas o si es 2 gigas. Yo igual le vendo a 300 pesos el kilovatio hora. Entonces, llega otra unidad y dice, no, mire, conmigo es distinto. Conmigo se lo cobro a 400 pesos el kilovatio hora. Si son tantas, si es hasta tantas megas, después de ese valor se lo cobro a 300. O alguien dice, no, en mi caso yo tengo una función de costo exponencial. Según lo que yo le vaya a generar, el costo va a ser exponencial, va a ser diferente. Entonces tengo una cantidad de unidades de generación muy grandes, unas rampas de subida y de bajada que debo considerar y tengo unas funciones de costo de producción muy significativamente diferentes una de las otras, lo cual complica ese problema de optimización. Además que el compromiso de unidades también tiene en cuenta que esa generación que debo generar, con la que debo suplir la demanda, se distribuye en un área geográfica muy extensa y por lo tanto tengo que tener en cuenta las complejidades o las restricciones de esa ubicación geográfica. Tengo que tener en cuenta cuánto es lo que puedo transmitir por una línea de transmisión, tengo que tener en cuenta no congestionar ninguna de las líneas, limitar o más bien reducir las pérdidas eléctricas, tengo que distribuir la generación en varios puntos de ese sistema geográficamente para que no estén concentrados en una única zona en caso de fallas, para estar preparados en contingencias. Entonces el compromiso de unidades es un problema de optimización que tiene un nivel de complejidad bastante alto. Se suele decir que tiene un nivel de complejidad de un sistema que es entero mixto, un problema de optimización entero mixto que no es fácil de resolver. Entonces compromiso de unidades es no solo despachar a los generadores, no solo decirles cuánto van a estar entregando a cada hora, sino antes de decirles cuánto van a estar entregando a cada hora, decidir qué set de generadores voy a utilizar, qué conjunto de generadores voy a utilizar para suplir la demanda, cuáles dejo sin conectar, cuáles dejo conectados, para poder definir cuál es la combinación de opciones que mejor me van a operar el sistema a unos costos mínimos, minimizando el costo de electricidad. Ese es entonces el compromiso de unidades, que además se tiene en cuenta el compromiso de unidades. El compromiso de unidades no solo se hace para una hora, sino que se hace para un horizonte de tiempo extendido. Entonces, el primer elemento que tiene en cuenta ese compromiso de unidades es un horizonte de tiempo a lo largo del cual esas decisiones se deben tomar, es decir, debo tomar la decisión de qué unidades voy a conectar, cuáles no voy a conectar, cuáles voy a dejar fuera de operación, cuáles voy a dejar en operación pero con su con su generación mínima, y eso lo voy a mostrar en un número finito de instantes de tiempo. No es un problema continuo, no es una función continua que me va a decir en cada segundo cuánto es lo que va a estar generando cada planta, sino que lo divido en un número finito de instantes de tiempo. Normalmente se divide en periodos de operación horarios, entonces una hora suele ser un periodo de operación y este compromiso de unidades se suele hacer para 24 horas, que sería un día de operación, y en muchos países se suele hacer para 48 horas o incluso para una semana, en donde el compromiso de unidades define qué unidades van a estar conectadas y luego diariamente se hace un despacho económico donde optimiza aún más el proceso de compromiso de unidades que se hace de forma semanal. Acá en el país, compromiso de unidades y despacho económico ambos se realizan de forma diaria. Diariamente se realiza ese compromiso de unidades. Además, debo tener en cuenta el
en esos elementos que necesito para hacer ese compromiso de unidades, el horizonte de simulación que ya lo dijimos, pero también necesito un conjunto de unidades generadoras con su respectivo costo de producción de energía y las restricciones técnicas correspondientes. Algo importante es que las plantas no solo debo tener en cuenta el costo de operación en el sentido de cuánto me va a costar cada megavatio que genere en esa planta, sino que además tengo que tener en cuenta cuál es el costo de encendido y cuál es el costo de apagado de la unidad. Si enciendo la unidad, hay muchas unidades que tienen unos mínimos técnicos, hay una generación mínima que le debo tener. Entonces, si decido conectarla, así no sea económicamente viable, igual debo respetarle un mínimo de generación por el hecho de tenerla conectada en el sistema. Entonces necesito saber de cada una de las unidades cuáles son sus rampas de subida y bajada, cuáles son sus restricciones técnicas, cuáles son sus costos de operación, costo de encendido, costo de apagado, costo de producción, y debo conocer los mínimos y máximos técnicos de producción de energía. Además, tengo que contar con un perfil de carga pronosticado para ese horizonte de evaluación. No solo debo contar con la información de las unidades de generación, sino contar con información de la demanda. Recuerden que uno siempre suele saber más o menos cuál es el perfil de demanda de una carga, y acá ese es un insumo necesario para el compromiso de unidades, tener ese perfil de carga, porque ese perfil de carga nos permite saber más o menos cuánta potencia voy a necesitar hora a hora, y dependiendo de esa potencia que yo necesite hora a hora, hago ese despacho de unidades o ese compromiso de unidades. Además, tengo que tener en cuenta un conjunto de restricciones de confiabilidad, que es un conjunto que asegura que la demanda será satisfecha incluso si ocurren algunos eventos imprevistos. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que los sistemas de potencia mínimo deben funcionar con el criterio N-1, que ya lo mencionamos en algún video anterior. El criterio N-1 es que así se caiga el bloque de demanda más grande, o así se caiga el generador que más está produciendo potencia en el sistema en ese momento, igual el sistema, así salgan de operación esos elementos, igual deben seguir operando, igual así salga de operación la unidad más grande que me está generando electricidad, tiene que seguir operando sin restricciones de flexibilidad, es decir, sin comprometer reservas, debe seguir operando con unos márgenes de calidad y confiabilidad mínimos. En muchos países se utiliza no solo el criterio N-1, sino tal vez el criterio N-2, que pueden salir hasta 2 unidades de generador, hasta las 2 unidades generadoras que más potencia están entregando a la red sin que eso represente un riesgo para el sistema. En Colombia estamos funcionando con el mecanismo N-1, pero también muchas veces, según el área operativa en el que nos encontremos, tenemos otras restricciones de confiabilidad, que mínimo en un área operativa, digamos mínimo en la costa atlántica, se debe tener una unidad encendida. Se tienen restricciones que aseguran que incluso si se presentan imprevistos, se presentan fallas que no estaban pronosticadas, se pueda seguir supliendo el suministro de electricidad. Además, debo tener una serie de condiciones financieras y regulatorias en cuenta para ese compromiso de unidades, como cuáles. Por ejemplo, acá en el país, en las plantas menores, es decir, si tenemos por ejemplo una granja de generación solar fotovoltaica de 18 megas hasta 20 megas, es planta menor. Entonces digamos que está de 18 megas. Sea lo que sea que me entregue esa planta, la regulación me dice que yo se la tengo que comprar. Entonces, eso hace que el compromiso de unidades tenga una nueva variable, y es tener que comprar la generación de las plantas menores, incluso cuando no sea económicamente viable o cuando no conozca o sea variable la salida de potencia de esa unidad de generación. Entonces, todos esos elementos los tengo que tener en cuenta para hacer ese compromiso de unidades, que tiene como objetivo suministrar la potencia del sistema al mínimo costo, y tiene como restricciones los costos de las plantas, los costos de producción, las rampas de subida, de bajada, los mínimos y máximos técnicos, las las restricciones de confiabilidad, las demás restricciones técnicas en el sistema, y debo también considerar todas las restricciones regulatorias o financieras que me presente en el mercado en el que estoy realizando ese compromiso de unidades. Entonces es un problema complejo de optimización. Ese compromiso de unidades es el problema global. El despacho económico es un subproblema de ese compromiso de unidades, porque recuerden que el compromiso de unidades decide
qué unidades van a estar encendidas, qué unidades van a estar operando, o mejor dicho, qué conjunto de unidades voy a utilizar para hacer la operación del sistema. El despacho económico toma ese conjunto de unidades que ya se definió en el compromiso de unidades y coge esas unidades generadoras y les empieza a asignar hora a hora potencia. Les dice, bueno, ustedes me van a generar tanto a esta hora, ustedes me van a generar tanto a esta otra hora, pero coge como insumo de entrada ese compromiso de unidades que ya se realizó. Entonces el despacho económico es un subproblema del problema de optimización grande que es el compromiso de unidades o el unit commitment. En el despacho económico, ¿qué se hace? El despacho económico es la determinación a corto plazo de la producción óptima de varias unidades de generación de electricidad para cumplir con la carga del sistema al costo más bajo posible, sujeto a restricciones operativas y de transmisión. Es decir, acá en el despacho económico ya tenemos en cuenta una serie de restricciones un poco más reducidas. Yo ya sé qué plantas voy a utilizar porque eso lo definió el compromiso de unidades. Ya con esas plantas que definimos que íbamos a utilizar, lo que hacemos es empezar a asignarles la potencia que van a tener que estar entregando hora a hora, periodo a periodo, en un horizonte definido, normalmente también es un horizonte de 24 horas, pero garantizando el costo más bajo posible. Y obviamente debo tener en cuenta condiciones o restricciones operativas y de transmisión. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que si despacho una planta, digamos térmica, ella tiene un mínimo establecido. No, si el mínimo es 20 megas, yo no la puedo despachar con 11 megas. La tengo que despachar mínimo con los 20 megas. Entonces, el despacho económico ya es un problema de optimización un poco más pequeño, que ya sabemos qué plantas vamos a utilizar y decidimos cuánto va a generar cada planta en cada instante de operación o en cada periodo de operación al costo, intentando minimizar el costo de electricidad. ¿Qué consideramos en el despacho económico? Consideramos funciones de costo de la planta de generación, un horizonte de tiempo discretizado por periodos y un pronóstico de demanda. Necesito muchos menos insumos que lo que necesitaba en el compromiso de unidades. Entonces, si miramos qué es mejor hacer, un despacho económico o un compromiso de unidades, podemos decir que ambos son problemas de optimización. Ambos son problemas que se requieren solucionar para la operación adecuada de los sistemas eléctricos de potencia. La diferencia es que el despacho económico asume que ya hay N unidades conectadas al sistema. Asume que esas unidades a las que voy a despachar ya están conectadas en el sistema. Y el objetivo consiste en encontrar el punto óptimo de operación para esas N unidades. El compromiso de unidades, por su parte, ya no considera que hay N unidades conectadas, sino que hay N unidades disponibles que pueden conectarse o pueden dejarse desconectadas. Hay N unidades disponibles que nos pueden suplir la demanda pronosticada y se pueden generar M conjuntos de unidades que pueden suplir dicha demanda. Es decir, yo puedo decir, mire, tengo del generador 1 al generador 10 disponibles. El compromiso de unidades dice, mire, si usted selecciona el generador 1 al generador 7, esos 7 generadores solitos le pueden suplir la demanda. Pero si usted selecciona generador 2, generador 5, generador 9, generador 10, esos 4 generadores ya son capaces de suplirle a la demanda. El compromiso de unidades primero considera que hay N unidades disponibles para ser conectadas y primero genera M conjuntos de unidades que nos permitan suplir dicha demanda y decide cuál de esos M conjuntos es el más óptimo económicamente, cuál es el óptimo para producir o para suplir la demanda especificada, óptimo desde el punto de vista económico y óptimo desde el punto de vista técnico. Entonces el compromiso de unidades es un problema más grande que considera es todas las unidades que hay en el sistema, independientemente de si están conectadas o no, decide con cuáles va a operar, cuáles son de manera económica y técnicamente más viables para poder suplir la demanda de electricidad. Decide qué conjunto, mire, le dice al despacho económico, mire, vamos a utilizar este conjunto de unidades. El despacho económico ya coge ese conjunto de unidades y define el punto de operación de cada unidad. La solución del compromiso de unidades involucra la solución del subproblema de despacho económico. Es decir, cuando se hace ese compromiso de unidades, internamente ese compromiso de unidades ya está haciendo un despacho económico para definir cuál es la opción o cuál es el conjunto más viable
más económico, más viable más viable técnicamente para suplir la demanda de electricidad. Entonces, cuando ustedes vean despacho económico y compromiso de unidades, no se confundan, no piensen que son dos cosas totalmente distintas, no. Despacho económico es un subproblema del compromiso de unidades. Compromiso de unidades simplemente considera que hay un número de unidades disponibles para ser conectadas, decide cuáles conectar. El despacho económico toma esas unidades que ya se decidieron utilizar para suplir la demanda y define cuál es el punto óptimo de operación para cada una de ellas. Ambos problemas se centran en minimizar los costos económicos, para minimizar los costos de operación del sistema, manteniendo el sistema operando dentro de sus límites requeridos, es decir, considerando unas restricciones técnicas. En Colombia, ¿qué definimos como despacho económico? Es decir, lo que veíamos anteriormente es a nivel internacional. A nivel internacional esa es la definición de despacho económico. Si ya miramos específicamente en Colombia, el despacho económico en Colombia se define como, textualmente de expertos en mercado, se define como la programación de la generación para cubrir la demanda esperada de tal forma que para cada hora se utilicen los recursos de menor precio, cumpliendo con las condiciones límites que tiene el sistema, como lo son los requisitos de reserva rodante, las inflexibilidades y las restricciones. Es lo que decíamos antes, es definir qué recursos voy a utilizar a cada hora para suplir la demanda, cuánto le voy a despachar a cada unidad de generación y eso considerando unas restricciones técnicas, unas rampas, unos mínimos y máximos técnicos. Entonces esa es la definición de despacho económico. Y el ejemplo básico con el cual uno entiende despacho económico es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos 4 unidades de generación y nos están dando este costo por megavatio hora. Nos dicen 450 pesos por megavatio hora. Bueno, es un costo bajísimo porque debería ser como por kilo, pero bueno, no importa, esto es un ejemplo. Simplemente nos están diciendo, mire, estos son los costos de generación. Los generadores envían una oferta XM diciendo para el día siguiente cuál va a ser el costo de generación de 1 megavatio. Y acá también les dicen a XM cuál va a ser la potencia máxima que pueden generar hora a hora. Acá no estoy considerando 24 horas porque sería un ejemplo muy largo de hacerles acá en estos videos, sino que voy a considerar un horizonte de solo 4 horas. En esas 4 horas nos dice, por ejemplo, el generador 1. En la hora 1, en el periodo 1 y el periodo 2, yo puedo generarle en cada periodo máximo 36 megavatios. En el periodo 3 y en el periodo 4 máximo le puedo generar 40 megavatios. Y eso me lo dicen todos los generadores, me dicen cuál es el costo de electricidad para todo el día y cuál es la potencia máxima que van a poder generar en cada uno de los periodos. Además de la potencia máxima, mejor dicho, además de la disponibilidad de las plantas y el costo del megavatio hora que me están entregando las plantas, necesito un perfil de demanda. Ese perfil de demanda lo encuentro o lo cálculo discretizado para poder realizar ese despacho económico. Entonces nos dicen, bueno, tenemos este perfil de demanda en esas 4 horas. En el primer periodo vamos a tener una demanda de 220 megas aproximadamente, en el periodo 2 de 280 megas, en el tercer periodo de 350 megas y en el cuarto periodo de 260 megas. Tenemos este perfil de demanda que tenemos acá. La pregunta sería entonces, bueno, ¿cómo despachar? Entonces lo que empezamos a hacer es coger hora a hora. Empecemos, por ejemplo, voy a poner acá el puntero. Empecemos acá, primera hora 220 megas. ¿Cómo suplo esas 220 megas? Entonces vengo y miro acá. Bueno, ¿cuál es el generador más barato? El más barato es el generador 3. Al generador 3 le puedo decir que en la primera hora, como es el más barato, me genere el máximo, me genere 102 megas. Entonces voy a utilizar acá el lápiz. No sé qué le hice al lápiz. Bueno, clic derecho, puntero, color de lápiz. Vamos a ponerle, digamos, un azul que resalte. Y entonces yo digo, bueno, 102 megas le voy a asignar del generador 3 porque es el más barato. Entonces acá 102 megas le asigno del generador 3. Yo sé que esta parte me la va a estar supliendo el generador 3. ¿Por qué el generador 3 y no el 4 o el 2 o el 1? Porque es el más barato. Entonces el generador 3 le estoy diciendo que me entregue esas 102 megas. Ay, pero me quedan 108 megas restantes. ¿A quién se las pido? Pues ya el generador 3 no lo puedo usar más.
utilizo el siguiente que sea más barato. Entonces el siguiente más barato es el generador 4, 315 megas, perdón, 315 pesos. Y puede entregarme en esa hora máximo 125 megas. ¿Y yo cuánto necesito acá? Yo acá necesito 108 megas. Entonces digo, bueno, estas 108 se las voy a asignar todas al generador 4. Y ahí entonces hice el despacho para esa hora de operación, que es lo que tenemos acá. Entonces, empecé con el generador 3, le asigné la potencia al generador 3, la máxima, 102 megas. Todavía me hacía falta para completar la demanda de la hora 1, que eran 220 megas. Entonces me fui al siguiente generador más barato, que era el generador 4, y bueno, un error fue acá de cálculo, no era 108 sino 118. Pero entonces acá en el generador 4 decía, bueno, lo que me restaba, que eran los 118 megas restantes, se los voy a asignar de este generador, que es el siguiente más barato, y ya cumplí con la demanda que necesitaba. Entonces lo podemos ver acá. Ya la demanda del periodo 1 va a estar suplida, una parte por el generador 3, una parte por el generador 4. La pregunta entonces acá es, ¿a qué precio le pago a esos generadores? Les pago al precio del más caro despachado. Entonces, el último que despaché, ¿quién fue? El generador 4. El precio del generador 4 es 315 pesos el megavatio hora. 315 pesos el megavatio hora. Entonces, ahí, sabiendo eso, entonces, ustedes disculpan ahí la caligrafía, 315 pesos el megavatio hora. A 315 pesos les pago. No solo al generador 4, sino a todos los que despaché. Al generador 3 también le pago a 315. Al generador de 4 le pago a 315. Así el generador 3 me lo haya ofrecido más barato, pero por equidad en los precios, por una competencia sana en el mercado, entonces a todos les pago al precio del último despachado. Y ese es lo que se denota como precio de bolsa para esa hora de operación. Este mismo ejercicio que hicimos acá lo podemos hacer para el periodo 2. Entonces, por ejemplo, para el periodo 2 decimos, bueno, ahora en el periodo 2 necesito 280 megas. Voy y me cojo el más barato, generador 3, le despacho lo máximo, 102. Luego cojo el generador 4, le despacho lo máximo, 125. Ahí voy en 227, pero mi demanda es 280. Me hacen falta 53 megas. ¿De dónde lo saco? Voy y miro el siguiente generador más barato. El siguiente es el generador 2. A ese generador 2, la potencia máxima que me puede entregar es 70, pero yo no necesito 70, solo necesito 53. Y eso es lo que le asigno. En el periodo 2 le asigné el máximo al generador 3, el máximo al generador 4 y le asigné 53 megas al generador 2. Y esta sería la matriz que utilizaría o el conjunto de generadores que utilizaría para el periodo de operación número 2, que tiene una demanda de 280 megas. Acá entonces la pregunta es, ¿a cuánto les pago a todos los generadores que participan acá en el periodo 2? A los generadores que participan acá en el periodo 2 les pago a el último despachado. ¿El último despachado quién fue? El generador 2. Y el generador 2 entonces tiene un precio de 320 pesos el megavatio hora. Entonces el precio de bolsa a esa hora va a ser de 320 pesos el megavatio hora. Ese es el precio de bolsa y a todos los generadores que participaron a esa hora, el generador 1, al generador 3, al generador 4, al generador 2, a todos les pago a ese mismo precio. Hacia el generador 3 y 4 me hubiesen ofertado un menor precio. Esto incentiva entonces a que los generadores siempre intenten ofertar el mínimo precio posible por producción de unidad energética, pero un precio que al menos garantice que cubren los que cubren los costos que requieren dentro de la industria, o mejor dicho, dentro de la planta para generar electricidad. Algo importante acá es que a todos se les paga esos 320 pesos el megavatio hora porque se les paga el precio de último despachado. Pero si estamos en sequía y los precios ya están muy altos, XM, que es el operador del sistema, expertos en mercado, define un precio que se denota como precio de escasez. Ese precio de escasez acá en Colombia en este momento está alrededor de los 1.000 pesos, más o menos. Habría que consultarlo en la página de XM.
Eso significa que si este precio, esos 320 pesos por megavatio hora, fueran mayor al precio de escasez, yo les pago a todos los generadores al precio de escasez, porque no les puedo pagar más para que el sistema siga funcionando y no entre en una recesión, en una crisis. Entonces, si digamos el precio de escasez hubiese sido 318 pesos el megavatio hora, a todos les pago a 318 pesos, porque el precio de bolsa en esa hora superó el precio de escasez que estaba en el sistema que había definido expertos en mercado para ese día de operación. Cuando hay fenómeno del niño, normalmente llegamos a alcanzar un valor muy cercano a ese precio de escasez. Y en el fenómeno del niño pasado, que fue más o menos hace 4 o 5 años, alcanzamos a superar en algunos días, en más o menos 6, 7 días de operación, se alcanzó a superar el precio de escasez, y cuando se supera el precio de escasez, a todos los generadores les pago a precio de escasez, no a precio de bolsa, si se llega a superar. Eso hace que algunos generadores tengan que generar a pérdidas, pero por eso se les paga desde el Ministerio de Minas y Energías, se les paga mensualmente a las plantas térmicas, a las hidráulicas, por una energía que se denota como energía en firme, que es cuando hay escasez, así a usted le toque generar a pérdidas, usted me va a generar, porque al menos yo ya de adelantado le estoy pagando mes a mes por el hecho de que esté ahí disponible en el caso que yo lo tenga que utilizar en escasez. Entonces, el precio de bolsa cambia hora a hora, dependiendo de qué unidades están participando en ese despacho o qué unidades están participando para suplir la demanda de esa hora definida. Ahora, si seguimos haciendo entonces ese despacho económico, ya no para solo esos 2 periodos, sino que ya lo terminamos para los 4 periodos de operación, que encontraríamos. Por ejemplo, en el periodo 3, que la demanda es de 350 megas, yo vengo y digo, bueno, voy a utilizar el generador más barato, que a esa hora me puede entregar 124. Luego utilizo el generador siguiente, que sería el de generador 4, el de 315 pesos, y le asigno los 125, que es lo que tenemos acá. Hasta ahí van 259 megas. Ahí todavía me hacen falta mucho para llegar al 350 megas que necesito. Entonces me voy a la siguiente planta. Y digo, bueno, a esos 259 megas que ya tengo acá comprometidos, le sumo el máximo de este generador, esos 80 megas adicionales, y ahí estoy llegando a un nivel de 239 megas. 339 megas. Todavía me hace falta un poquito, 329 megas. Todavía me hace falta un poquito para llegar al pico. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ir a despachar el más caro, el último que tengo de opción. Y entonces él me dice, bueno, yo máximo le puedo generar 40 megas. Yo digo, bueno, no necesito 40 megas, necesito 21 megas. Entonces ese valor se lo despacho. Como acá le despaché al más caro, al generador 1, a todos les pago a esa hora, a ese precio. El precio de bolsa en ese momento va a ser de 450 pesos el megavatio hora. Lo mismo hago para el periodo 4, y acá a la derecha podemos ver cuál es la matriz que tendríamos para la generación hora a hora según ese despacho económico que realicé con la disponibilidad que me entregó las plantas y los precios que me entregaron esas plantas. ¿Qué identificamos? Identificamos que mientras mayor sea la demanda en una hora específica, es decir, en el pico de demanda, voy a tener el mayor precio de producción de electricidad, porque recuerden que a este precio les pago a todos los generadores el megavatio generado. Entonces, entre mayor sea la demanda, mayor van a ser los precios o los costos de producción. Y por eso se empieza a pensar ahora en el contexto de la transición energética de que busquemos un mecanismo para que estos picos no sean tan marcados, para que económicamente no sea tan costoso pagarle a los generadores a esa hora en la que se está produciendo el pico de demanda nacional. Entonces, este es el despacho económico más básico para que entendamos cómo se hace. Pero esto no es un problema real. En la realidad, los generadores no pueden dar un precio tan específico para una hora de operación, sino que dan una función de costo, digamos 320x, siendo x la capacidad a generar, 320x al cuadrado, más 2x más 15.
algo por el estilo. Y esa función de costo es lo que costaría producir X megavatio hora para ese generador en esa hora específica. Eso por un lado. Por otro lado, acá no ninguna de estas unidades de generación tiene un mínimo, pero digamos que me hubieran dicho este generador 1 que el mínimo que yo le podía despachar era de 30 megas. A esta hora en la que yo solo necesitaba 21 megas, igual tenía que despacharle el mínimo, los 30. ¿Y qué tenía que hacer? Quitarle a otro más barato una parte, digamos esos 9 megas, acá quitarle y decirle que solo me genere 71 megas, porque el generador 1 me dijo, si me va a usar, mínimo me tiene que usar con 30 megas, porque técnicamente una operación de menos de 30 megas solo me va a desgastar mi planta, me va a cortar la vida útil, entonces tengo que respetarle ese mínimo técnico. Entonces, en realidad, este problema de despacho económico no es tan simple, no es tan sencillo como parece acá, como hacemos este ejemplo, pero es una buena idea, es un buen inicio para que nos empecemos a dar cuenta cómo funciona ese mercado de electricidad, qué tengo que tener en cuenta para realizar ese despacho económico. Pero además de esto, tengo que tener en cuenta todas las variables técnicas, todas las restricciones que ya hemos mencionado anteriormente en este video. En Colombia, ¿qué aspectos relevantes o qué aspectos característicos interesantes deberían conocer del despacho económico? Pues las variables más importantes para la asignación de despacho son, primero, los generadores diariamente realizan una oferta de precio. Las empresas generadoras informan diariamente al Centro Nacional de Despacho, antes de las 8 de la mañana, una única oferta de precio de bolsa para las 24 horas del día, expresada en valores enteros de pesos por megavatio hora por cada recurso de generación. Entonces, para cada unidad de generación dicen cuál es el precio al que van a ofertar al día siguiente, el precio de bolsa al que van a ofertar al día siguiente su generación, independientemente de la que sea, para las 24 horas. Esa oferta debe llegar al Centro Nacional de Despacho antes de las 8 de la mañana por el mecanismo que hayan habilitado para ello. Anteriormente, hace 30, 40 años, en el sobresellado, todos los días en sobresellado llegaba esa oferta de precio. Hoy en día, pues se hace de forma virtual, pero se hace de forma confidencial. Nunca otra empresa, digamos, si yo estoy en una planta, digamos en Chivor, yo nunca sé cuánto Termopaipa me ofertó de precio de bolsa. Siempre es una oferta a ciegas para poder incentivar esa competencia del mercado. Los precios se publican 2 años después de que haya pasado el día de operación, es decir, hoy se puede consultar hace 2 años cuál fue el precio que se ofertó por cada una de las unidades generadoras, pero no se sabe en tiempo real o no se sabe en estos próximos días cuánto es, cómo están ofertando cada una de las unidades de generación su precio en bolsa. ¿Para qué? Para incentivar la competencia del mercado y para evitar que se creen monopolios o oligopolios en la producción de electricidad. Además, deben informar al Centro Nacional de Despacho la configuración de rampas, es decir, deben informar el combustible que se debe utilizar, la configuración que debe tenerse en cuenta para cada recurso de generación. Es decir, qué combustible van a usar, cuáles son los costos de ese combustible, cuál va a ser como la rampa que pueden tener de subida o de bajada para aumentar o disminuir su demanda de la forma que les diga el centro de despacho. También deben declarar unos mínimos obligatorios. Esos mínimos obligatorios es lo que decía ahorita. Algunas unidades están autorizadas por configuraciones técnicas a ofertar o a declarar un mínimo obligatorio. Ese mínimo obligatorio es, si usted me va a utilizar, si usted me va a tener conectada a la red, mínimo tiene que despacharme con esto, porque si no, mi planta sufre un desgaste excesivo, me acorta la vida útil, tengo riesgo de que la caldera se me baje la producción, la caldera se tienda a bajar la temperatura y me baje la producción, entonces necesito un mínimo requerido. Ese mínimo no lo ponen arbitrariamente las plantas de generación, porque eso sería un negocio también, ¿cierto? No, yo mínimo necesito que me despachen con 50 megas. Si una planta supiera que esa planta es necesaria para la operación del sistema y dice, no, y define, no, yo mínimo necesito que me despachen con el 80% de mi demanda, eso sería un negocio, porque así sea cara, me toca despacharla.
porque tiene esa declaración de mínimo obligatorio. No, eso se define para ciertos tipos de producción, por ejemplo, para las plantas térmicas, se define y se tienen estipulados los mecanismos mediante los cuales se pueden declarar los mínimos obligatorios. Se hace de un estudio muy detallado, se mira técnicamente si es necesario que tenga un mínimo obligatorio o si se puede operar esa planta fácilmente desde cero. Las hidráulicas, la mayoría de las hidráulicas no tiene declaración de mínimos obligatorios, pero algunas plantas que están diseñadas específicamente para hacer regulación de frecuencias sí tienen que ser despachadas con un mínimo obligatorio, como lo es por ejemplo San Francisco en Chinchiná, que participa o que es una planta pensada simplemente o específicamente para regulación de frecuencia. Entonces ella declara un mínimo obligatorio con el que debe ser despachada. Además, las unidades de generación, o mejor dicho, los generadores deben reportar al Centro Nacional de Despacho las características técnicas de las máquinas, las inflexibilidades técnicas, las restricciones, los tiempos mínimos de operación. Hay algunas plantas, especialmente las térmicas, que si yo las enciendo y las entro a operar, tengo que tenerlas al menos 30, 40, 50 horas en operación continua y no puedo estarlas encendiendo o apagándolas porque el encendido de una planta térmica demora un par de días, no es algo que yo pueda hacer de un periodo a otro. Entonces todas esas características técnicas también las debe reportar cada operador, mejor dicho, cada generador al Centro Nacional de Despacho, a XM, a expertos en mercado. Y además tengo que reportarle a XM las restricciones eléctricas. Entonces se debe garantizar que se cumplan con unos criterios de seguridad eléctrica. Esas restricciones eléctricas ya no son de las unidades de generadoras, sino que ya es del sistema de transmisión y de distribución. Tengo que tener en cuenta esas restricciones de cuánta potencia puede ir por cada una de las líneas, cómo están las tensiones, si de pronto van a haber congestiones en el sistema para reprogramar redespachos. Es decir, tengo que tener en cuenta todo lo que veríamos en un compromiso de unidades, es lo que acá en Colombia se tiene definido como un despacho económico. Si ustedes desean ver informes de despacho, lo que pueden hacer es dar clic acá en esta página que nos va a llevar a la página de XM de expertos en mercado, donde se puede ver el informe de despacho diario. De hecho, lo podemos hacer en este momento. Le puedo dar clic y al darle clic, él me va a redireccionar esta presentación. Ustedes la van a tener. Para que los va a redireccionar, acá ya tengo la página cargada. En esta página tenemos el informe de despacho nacional, cuánto se le despacha a cada planta para el día siguiente. También les muestra cuál es el de predespacho ideal, es decir, idealmente cómo sería lo que se espera generar o lo que se espera despacharle a las plantas los días siguientes. Y se tiene el despacho real programado para las unidades de generación hora a hora. No obstante, este despacho programado nos muestra cuánto va a generar cada planta de generación, más no me dicen los costos, los precios. Recuerden que los precios son confidenciales hasta que se publican más o menos 2 años después de haber realizado la oferta. Eso es entonces lo que les quería comentar de despacho económico. Es un repaso, es algo muy sencillo. Tal vez ustedes quedan con muchas ideas de que, bueno, entonces en el despacho económico, ¿será que tengo que tener en cuenta esto? ¿Será que tengo que tener en cuenta lo otro? Eso es en realidad un repaso muy sencillo de algo que ustedes probablemente ya vieron en su pregrado, pero la idea de este repaso que estamos haciendo acá es que se refresquen esos conocimientos y volvamos a recordar qué son los servicios complementarios y empecemos a pensar ya en el siguiente módulo cómo esos servicios complementarios van a cambiar, cómo va a migrar su operación, cómo voy a tener que implementar nuevos mecanismos dependiendo de los cambios que me imponga esa transición energética que estamos viviendo en este momento. Teniendo entonces en cuenta eso, con este video terminamos la presentación de servicios complementarios y la presentación del primer módulo de este mini curso. En el siguiente módulo entonces ya empezaremos a mirar ya estos servicios complementarios, pero cómo esos servicios complementarios van a empezar a cambiar o tienen que adaptarse a la nueva realidad que estamos viviendo. ¿Qué retos me impone en esos servicios complementarios la transición energética? Entonces nos vemos en el siguiente módulo. Ahí están mis datos de contacto por si de pronto tienen alguna duda relacionada.